Hola, ya llegué a casa. Simplemente decir este saludo hizo que mi voz temblara un poco. Desde que Michelle estaba en la preparatoria, hace unos 7 años, mi familia había comenzado a ignorarme. Michelle evitaba mirarme a los ojos, mirando disimuladamente cuando veía la cuenta en mi mano. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Había recogido la cuenta de la boda que se había caído en la entrada anteriormente. ¿Significa esto que tengo que pagarla? Pregunté. Oye, papá, no llores en la boda, ¿vale? Es embarazoso. Bueno, puede que llore. Fui yo quien te cambió los pañales, ¿sabes? Apenas eras un bebé ayer y ahora te estás casando. Estoy feliz, pero es complicado entregarte a otro hombre. Cualquier padre normal lloraría, ¿verdad? No soy un padre normal porque no puedo llorar. ¿Está bien si me voy ahora? Murmuré en voz baja, pero, por supuesto, nadie me prestó atención. Parece que es momento de dejar ir a Michelle. Soy Kelly Brown, una ama de casa en mis años 50. He estado casada durante 25 años, y pronto, mi única hija Michelle se casará. En momentos como este, me pregunto cómo se sienten los padres normales. ¿Solo están felices, o se sienten tristes por ver a su hijo abandonar el hogar? Yo no encajaba en ninguno de los dos. Conocí a mi esposo Oscar en una cafetería cerca de mi lugar de trabajo. Solía pasar por allí con frecuencia y conocí a Scott, quien trabajaba allí. Eventualmente, él me dio su información de contacto y empezamos a salir. En ese entonces, él era el gerente de la cafetería, trabajando desde la mañana hasta la noche. Aunque estaba ocupado, me llamaba casi todos los días. Hoy entró un cliente molesto, pero escuchar tu voz me hace sentir mejor. Kelly, escuchar sus quejas se volvió una rutina diaria para mí. Scott era muy dedicado a su trabajo y tenía un fuerte sentido de responsabilidad. Nunca dejaba la tienda completamente a los empleados temporales y siempre tomaba la iniciativa él mismo. Me sentía un poco sola porque estaba tan ocupado con el trabajo que apenas teníamos tiempo para salir, pero también me atraía su seriedad. Después de un año de noviazgo, nos casamos. Decidí que a partir de entonces, yo sería quien más lo apoyara. Mantendría la casa limpia y prepararía comidas saludables para él. Puede sonar un poco anticuado, pero me di cuenta de que quería cuidar de la persona que amaba. Sin embargo, unos meses después de nuestro matrimonio, justo después de enterarnos de que estaba embarazada, todo cambió. Una mañana, le pregunté a Scott, ¿qué estaba viendo televisión en pijama? ¿Estás libre hoy? Y recibí una respuesta inesperada. ¿Qué? ¿Renunciaste? Espera, ¿qué? ¿Por qué? Viéndome incapaz de ocultar mi agitación, Scott se encogió de hombros y esbozó una ligera sonrisa. No tuve opción, fue muy difícil, dijo, con la voz contenida pero de alguna manera desafiante. Es cierto que tenía un trabajo duro, debió haber soportado mucho, pero yo estoy embarazada ahora. Las preocupaciones sobre el futuro comenzaron a inundar mi mente. ¿Cómo pudo renunciar a su trabajo sin consultarme? Especialmente cuando estamos esperando un bebé. Estas palabras se quedaron atoradas en mi garganta, pero dudé en expresar estos sentimientos a Scott, quien estaba alegando que había sufrido. Se sentía como tratar de contener una náusea intensa. Pensé en ofrecer algunas palabras de consuelo, pero temía que, si hablaba sin cuidado, podría terminar culpándolo. ¿Qué? Esa cara. Estás molesta porque renuncié sin decirte, ¿verdad? Aunque pensaba que estaba siendo considerada, parecía que mis emociones estaban claramente mostrando en mi rostro. Rápidamente presioné mis labios en una línea delgada. Está bien, lo entiendo. Debería volver al trabajo, ¿verdad? Si lo digo ahora, podrían permitirme cancelar mi renuncia. Supongo que no valgo nada si no trabajo y no gano dinero. Está bien, trabajaré. Tal vez me esté ahorcando mañana, pero está bien, ¿verdad? Porque tú me estás diciendo que trabaje. Me quedé sin palabras, con la boca abierta. No es, Scott esperó, mirándome con furia. ¿Estás bien? No te excedas. En esta situación, no había forma de que pudiera decirle que trabajara. Tu salud es lo más importante. Logré decir estas palabras. Scott, luciendo satisfecho, asintió vigorosamente con la cabeza levantada. Era una persona muy responsable y seria, así que debió haber estado más agotado por preocuparse que los demás. Creía que después de un breve descanso, volvería a trabajar por su familia. Afortunadamente, yo también estaba trabajando a tiempo completo y planeaba tomar licencia por maternidad después de dar a luz. Hasta entonces, pensé que podría apoyarlo. Sin embargo, incluso cuando mi vientre creció redondeado y grande, incluso después de dar a luz y conocer a nuestro precioso hijo, Scott no volvió a trabajar. ¿Por qué no trabajas?
poco después de dar a luz. Scott hizo una sugerencia inesperada. Es molesto tenerte dando vueltas por la casa. Quizás no estás hecha para el cuidado del bebé. Si ese es el caso, puedo ocuparme del niño. Entonces, ¿por qué no vuelves a trabajar? ¿Quién pensaba que se encargaría del bebé? En ese momento, Scott nunca había cambiado el pañal de Michelle ni le había dado de comer. Ni siquiera la había sostenido correctamente. Es solo que parecías tan irritado que tenía miedo de acercarme a Michelle. Pero si no estuvieras aquí, podría manejarlo. Forzada por Scott a volver al trabajo y preocupada por nuestras finanzas, acepté a regañadientes. Volví al trabajo menos de 3 meses después de dar a luz. Sorprendentemente, Scott cuidaba bien de Michelle. Sin embargo, cuando llegaba a casa del trabajo y trataba de tomar a Michelle para consolarla, Scott la tomaba rápidamente de mis brazos y le frotaba la mejilla frente a mí. Para cuando Michelle empezó a caminar, estaba completamente apegada a su papá. Es natural que esté unida a la persona con la que pasa más tiempo. Vamos todos al parque, sugerí un día. Scott frunció el ceño. Si tienes tiempo para jugar, ¿por qué no limpias? Hay polvo acumulado en las esquinas de la habitación. Cierto, las personas que no cuidan de los niños no notan esas cosas. No puedes imaginarte al niño comiendo polvo o cuán sucio está y sentir pena por él, ¿verdad? Era cierto, la casa estaba hecha un desastre. Scott solo se encargaba del cuidado del niño. Aparentemente, las tareas del hogar eran mi trabajo. Una vez sugerí que compartiéramos las tareas del hogar, pero Scott se enfureció. ¿Quieres dejarme el cuidado del niño y además hacerme hacer las tareas del hogar? Vaya, estás en un buen lugar. Solo porque estás ganando dinero, me menosprecias, ¿verdad? Ese tipo de actitud de padre terco y anticuado solo era aceptable en el pasado. Ahora vivimos en tiempos modernos. ¿Lo entiendes siquiera? Y ni siquiera ganas tanto como la mayoría de los padres. ¿Quién eres tú para presumir? Scott no me permitía decir una palabra cuando estaba molesto. Antes de darme cuenta, nuestros roles estaban definidos. Scott se encargaba del cuidado del niño y yo manejaba el trabajo y las tareas del hogar. A medida que Michelle crecía, su encantadora personalidad de niña pequeña dio paso a una personalidad muy parecida a la de Scott. Michelle, no dejes tu mochila y tus calcetines enrollados en la entrada. Ahora en la escuela primaria, Michelle llegaba a casa, se quitaba los calcetines en la puerta, dejaba su abrigo en el pasillo y dejaba el gabinete de la cocina abierto después de tomar un bocadillo. A medida que se movía hacia la sala, migajas de sus papas fritas favoritas quedaban detrás de ella. Michelle siempre era desordenada, siempre se podía saber dónde había estado. La persona que hace la colada puede recoger los calcetines, dijo Michelle sin levantar la vista de su juego. Gritarle sería contraproducente. Así que suspiré profundamente. Eran las 7 p.m., justo después de llegar a casa del trabajo. Y si tu mochila está en la entrada, eso significa que no has hecho tu tarea, ¿verdad? Voy a empezar a preparar la cena, así que ¿por qué no la haces mientras cocino? La cena tomará unos 30 minutos. Vamos a ver quién termina primero, ¿de acuerdo? Dije, poniéndome el delantal. La profesora ya me había dicho que Michelle no estaba haciendo su tarea. Intenté hablarle con calma, sabiendo que se rebelaría si la reprendía directamente. ¿Qué? ¿30 minutos para la cena? Estoy hambrienta. Esto es increíble. Los ojos de Michelle se abrieron con sorpresa, y lanzó su consola de juegos. Scott, que había estado medio dormido cerca, también miró hacia ella al escuchar su grito. Hey, ¿por qué la cena tarda tanto? Eres realmente inútil, ¿verdad, papá? Me voy a morir de hambre si esto sigue así. Ella nunca hace el pollo frito que me gusta. Michelle se quejaba, y siempre me está fastidiando para que coma verduras. Lo está haciendo a propósito. Estoy siendo maltratada. Michelle corrió al pecho de Scott, llorando y haciéndome a mí la mala como de costumbre. Ni una sola lágrima salió de los ojos de Michelle. Era llanto falso. Scott también debió haberlo notado, pero siempre se ponía del lado de Michelle. Eres realmente desagradable, ¿verdad? ¿No amas a tu propia hija? Por supuesto que sí, respondí sin dudar, porque me importa, me involucro y me preocupo por su futuro. Justo el otro día, me quitó mi juego, diciendo que no debería estar jugando. Quitarle el juguete a un niño es lo peor. En ese momento, Michelle ya había estado pegada al juego durante 3 horas y había rechazado el sándwich para el almuerzo, exigiendo papas fritas en su lugar. Cuando falté a la escuela porque odiaba las pruebas y el gimnasio, ella se enteró y se enojó mucho conmigo. ¿Está espiándome? Es aterrador. No pienses en Michelle como tu propiedad.
respeta sus sentimientos. Aunque Scott se encargaba de criar a Michelle, yo manejaba toda la comunicación escolar y las actividades de la PTA. Él me cargó todo eso, diciendo que era el trabajo de la madre. Siempre que Michelle causaba problemas fuera, yo era la que recibía la llamada, pero si reprendía a Michelle, ella lloraba y me acusaba de maltrato. Incluso intentar hablar con ella llevaba a una pelea, dejándome perdida. Estaba profundamente preocupada por el futuro de una Michelle consentida y egoísta, mimada por Scott. Continué hablándole pacientemente, con la esperanza de que, aunque resistiera ahora, algún día recordara y apreciara lo que le decía. El punto de inflexión llegó cuando Michelle estaba en la preparatoria. A medida que comenzó a hacerse consciente del sexo opuesto, Michelle empezó a comportarse de una manera mucho más femenina. Michelle es encantadora y muy popular entre los chicos. También es muy confiable con las chicas y ha sido nominada para presidenta de la clase. A todos les gusta. Me sorprendió mucho cuando la profesora de la preparatoria dio tan altos elogios. Me tranquilizó saber que todos los momentos en los que había sido estricta y la había regañado no habían sido en vano, aunque estaba genuinamente feliz. Su actitud en casa empeoró. Probablemente era una reacción negativa por comportarse tan bien afuera. Parecía que me veía como basura, y su mirada era terriblemente fría. Maldita sí, qué molesta, murmuró Michelle una mañana al entrar a la sala. En lugar de un saludo, hizo un gesto de desagrado con la lengua. Cuando puse la comida en la mesa, soltó un profundo suspiro. Que tengas un buen día, Michelle. Vete. Todavía la acompañé hasta la puerta, pero todo lo que recibí fueron palabras hirientes. Solía encontrar su arrogancia insoportable, pero ahora echaba de menos esos días, ya que al menos hablaba conmigo. Parece que va a llover mucho esta tarde, ten cuidado. Ah, qué asco. Si me distancio de Michelle ahora, nuestra relación se romperá justo cuando ella haya cambiado para mejor fuera. Creía que algún día también me trataría con normalidad. ¿Cuándo vas a soltar? ¿Cuánto tiempo vas a rondar a Michelle? Preguntó Scott mientras se acercaba, bostezando y con el cabello desordenado, mientras yo la estaba despidiendo en la puerta. Sé que le parezco molesta, respondí, pero todavía la despido todos los días. Sabía que ser excesivamente atenta podría ser contraproducente, así que al menos me aseguraba de despedirla. Scott y Michelle podrían pensar que me tomo las mañanas con calma, pero termino corriendo a la estación para llegar a tiempo al trabajo. Oh, buenos días, papá. Buenos días. Oye, papá, el domingo voy a salir con mis amigos. ¿Me puedes dejar en la estación? Claro. Ver a Michelle charlar tan casualmente con Scott me dolía el corazón, al notar mis sentimientos complicados. Scott me miró con una sonrisa burlona. Pobrecita mamá. Mamá, ¿quieres que te diga cómo hacer para que a Michelle le gustes? ¿En serio? ¿Cómo? Sentí una leve esperanza. Trabaja aún más. Michelle entiende el valor del dinero, así que deberías concentrarte en ganar más. Si aumenta su mesada, quizás te respete. Claro, es una forma sencilla de ser querida. Sí, entonces te respetaré. Aunque es molesto cuando me sermonea sobre usar el dinero sabiamente, solo da el dinero en silencio. Es lo mejor. Decir cosas como que una adolescente no necesita un bolso de 2,000 pesos es tan molesto. No regaño a Michelle en exceso, pero no puedo simplemente dejarlo todo pasar y consentirla. Tengo que enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Es mi trabajo como madre. Michelle chasqueó la lengua e intercambió miradas con Scott. Aunque no pensé que dije nada extraño, me mordí el labio, sintiéndome insegura. Después de eso, Scott y Michelle empezaron a ignorarme por completo. No importaba cuánto les hablara. No respondían. Intenté actuar con indiferencia y seguir hablándoles, a veces incluso enojándome un poco, esperando captar la atención de Michelle, avergonzada. Incluso llegué a llorar algunas veces, pero aún así me ignoraron por completo. Me volví invisible en mi propia casa. Me dije a mí misma que los adolescentes pasan por fases rebeldes y solo tenía que soportarlo un poco más. Luego, Michelle se fue a la universidad, y pensé que la distancia podría ayudar. Este año, Michelle comenzó a trabajar. Esperaba que me viera de manera diferente ahora que era adulta, aferrándome a una tenue esperanza para algún día. Me preocupé en silencio por ella durante unos 7 años, siendo ignorada todo el tiempo. Aparentemente, mantenía una personalidad agradable fuera de casa y se comprometió en el mismo año en que comenzó a trabajar. Un día, una invitación de boda fue dejada conspicuamente en nuestra puerta. El nombre de la novia era Michelle, así que debe estar a punto de casarse. ¿Te vas a casar? Felicidades.
Michelle, incluso cuando ella visitaba ocasionalmente la casa y se relajaba, parecía que aún no podía verme. Sobre tu boda, mi existencia fue borrada tan naturalmente que ni siquiera pareció maliciosa. Papá, elegí la mejor comida para la recepción de la boda. ¿En serio? Y es todo lo que puedas beber, ¿verdad? Por supuesto. Al enterarme indirectamente de que la boda realmente iba a suceder, me sentí confundida sobre si alegrarme por el gran evento de mi hija. Una madre tiene muchos roles que desempeñar cuando se está planificando una boda. Seguramente Michelle me presentaría a su prometido. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la boda, todavía no lo había conocido ni había hablado una sola palabra con Michelle. Finalmente me di cuenta de que había esperado demasiado de Michelle. Un día, llegué a casa y encontré los zapatos de Michelle desechados descuidadamente en la entrada. Había estado visitando más a menudo últimamente, probablemente debido a la boda inminente. Nuestra casa no es tan grande, así que podía escuchar las voces alegres de Michelle y Scott desde la sala. Estoy en casa. Levanté un poco la voz. Su animada conversación se detuvo abruptamente, aunque debieron haberme oído. Me ignoraron mientras entraba en la entrada. Vi un pedazo de papel en el suelo. Oh, la factura de la boda. Era poco probable que tanto la invitación como esta factura hubieran caído al suelo por accidente. La recogí y arrastré mis pesadas piernas hacia la sala. Estoy en casa. Mi voz temblaba un poco. Michelle evitó el contacto visual, echándome una mirada de reojo. Una vez que confirmó que tenía la factura, una ligera sonrisa apareció en sus labios. Papá, no llores en la boda, ¿vale? Es embarazoso. Bueno, podría llorar. Solo pensar en mi querida Michelle casándose me hace llorar. Papá, para, es tan embarazoso, estás adelantándote. Pensándolo bien, incluso mientras crecía, Michelle seguía siendo cercana a Scott. Ahora se apoyaba en su hombro, riendo y bromeando. Fui yo quien te cambió los pañales. Solo eras un bebé y ahora te vas a casar. Estoy feliz, pero es complicado pensar en que otra persona te lleve. Cualquier padre normal lloraría. Como no pude llorar, tal vez no era una madre normal. Mirando hacia atrás, tal vez las cosas no habían sido normales. Scott, un papá que se quedó en casa, se suponía que debía encargarse del cuidado infantil, pero dejó todas las tareas problemáticas para mí. Simplemente consentía a Michelle. Por supuesto, ella adoraba a su papá cariñoso y me veía a mí como la villana. Aún así, ella era mi preciosa hija, incluso si eso significaba ser la mala. Me preocupaba por su futuro. Hey, Michelle, por primera vez en años, Michelle y yo hicimos contacto visual. A pesar de estar en sus veintitantos, su rostro ya tenía profundas líneas entre las cejas, dándole una apariencia dura y desagradable. No podía imaginarme más a mi preciosa hija. Sentía que la magia se había desvanecido y estaba asustada. Me di cuenta y sabía que había sido sobreprotectora. ¿Está bien si me voy ahora?, murmuré en voz baja, pero, por supuesto, nadie prestó atención a mis palabras. Parecía que era hora de dejar ir a Michelle. Apenas un mes atrás había recibido la invitación de la boda. El día de la boda llegó rápidamente. Una hora antes de la ceremonia, mi teléfono empezó a sonar incesantemente. Las llamadas eran de Scott y Michelle. No dejaban de llamar. Pronto. Recibí un mensaje de Michelle. ¿Por qué no vienes a la boda? Esto es raro. Podía sentir su enojo y pánico a través del texto. Llega ahora. ¿Estás tratando de arruinar mi boda? No juegues conmigo. Las palabras estaban lejos de ser apropiadas para un día tan alegre. ¿Por qué no contestas el teléfono? Hey, mamá. La ansiedad en sus mensajes se intensificó. Al ver que me llamaba mamá, me sorprendió darme cuenta de que todavía me reconocía como su madre. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó mamá? En mi mente, escuchaba la voz de una niña diciendo mamá, pero ni siquiera podía recordar si era la voz de Michelle. Había esperado el día en que Michelle me llamara mamá nuevamente, pero ahora era demasiado tarde. Demasiado tarde. Esto se está volviendo molesto. Debería simplemente apagar mi teléfono, cuidando de no responder más llamadas de Michelle. Apagué mi teléfono. En ese momento, estaba en una habitación de hotel cercana. Si me quedaba en casa, podrían venir y arrastrarme a la boda. Así que me había refugiado. Me recosté en la cama suave y limpia y aparté el teléfono ruidoso. Unas horas después, encendí mi teléfono nuevamente y vi llamadas perdidas. Incluso durante la ceremonia, parecía que la boda no había sido el evento emocional que esperaban. Tenía una cita con alguien por la tarde, así que me dirigí al vestíbulo del hotel.
Mirando alrededor del espacioso vestíbulo, vi a un hombre con una expresión preocupada sentado en un sofá en la esquina. Perdón por hacerte esperar, Brandon, llamé al hombre que se levantó y me saludó educadamente. El hombre educado era Brandon, un joven de unos veintitantos. Era el prometido de Michelle. Siento cualquier inconveniente que esto haya causado. No, no ha sido ningún inconveniente. La boda se canceló en el último minuto. Me salvaste, suegra. Cuando estaba a punto de sentarme en el sofá frente a Brandon, unos pasos fuertes resonaron en el tranquilo vestíbulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Más gritos. Me di la vuelta para ver a Michelle, mostrando los dientes y avanzando hacia mí con respiración agitada. Detrás de ella estaba Scott, lleno de ira. Cuando regresaron a casa y vieron que no estaba allí y no podían localizarme, debieron haber pensado que Brandon sabía algo. Probablemente lo siguieron, sospechando que él tenía algún secreto. Maldita sea, sabía que algo estaba mal. Insistió en que no podíamos tener la boda sin tu mamá, así que ustedes estaban en esto desde el principio. Malditos, gritó con un tono feroz. Sabía que tenía una boca sucia, pero este nivel de ira era aterrador. Miré a Brandon, que se quedó allí con la boca abierta, pareciendo que iba a llorar. Para alguien que ha vivido una vida tranquila, ser gritado de esta manera es abrumador. Es natural que no pudiera soportarlo. Hey, Michelle, la débil voz de Brandon hizo que Michelle volviera a la realidad. Su expresión feroz se suavizó y su postura cambió de agresiva a sumisa. Oh no, no es así, solo me sorprendí un poco. Ya era demasiado tarde para cambiar su actitud. Brandon, con una cara pálida, retrocedió de Michelle, quien ahora parpadeaba y trataba de actuar dulce. Al darse cuenta de que ya no podía engañarlo, la expresión de Michelle se endureció mientras volvía su atención hacia mí. Su expresión cuidadosamente mantenida se desvaneció, revelando su verdadero rostro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tú, mamá, ¿conocías a Brandon? Pensé que había oído a alguien llamándome mamá, pero no estaba involucrada, así que solo miré el candelabro del vestíbulo. Era hermoso y sobrenatural, y me encontraba cautivada por él. Oye, ¿estás escuchando? ¿Realmente estabas en esto con Brandon? Mi boda se canceló por tu culpa. La voz aguda de Michelle cortó mis pensamientos. El rico aroma del café llenaba el aire y, de repente, me dieron ganas de tomar un café con leche. Me volví hacia Brandon. Oye, Brandon, ¿qué te parece si vamos a tomar un café en el salón de allí? ¿Qué? Antes de que Brandon pudiera responder, la voz de Michelle volvió a gritar. Mamá, te estoy hablando. ¿Qué es esto del café con leche? No me ignores. La cara de Michelle se torció de ira, claramente odiando incluso la idea de llamarme mamá. Incapaz de contenerse, me agarró de los hombros y comenzó a sacudirme. Mi cabeza oscilaba, pero lo ignoré, presionando mi dedo sobre mis labios, pensando en comer pastel de queso con mi café con leche. Mamá, 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 torciendo su cuerpo. Michelle seguía repitiendo mamá una y otra vez. No me ignores. ¿Por qué? ¿Por qué me estás ignorando? Di algo, Scott, que había estado al margen. Finalmente se unió, apoyando a Michelle. ¿Crees que puedes arruinar la boda de Michelle y salirte con la tuya? Pide disculpas a Michelle. Deja de quedarte en silencio. Todo lo que podía pensar era en querer un café con leche. Parecía haber algo de conmoción en el tranquilo vestíbulo, pero no me importaba. Oye, tú, ¿estás escuchando? Mamá, ¿cuánto tiempo vas a ignorarme? Los ojos de Michelle empezaron a llenarse de lágrimas y su agarre en mis hombros se debilitó. Me volví y solté un pequeño bostezo, aburrida. Mamá, ¿qué te pasa? Finalmente habló Brandon. Ya basta, Michelle, he escuchado todo de tu madre. Tú y tu papá la han estado ignorando durante años. Michelle vaciló. Es cierto que tu mamá siempre estaba trabajando y no tenía interés en ti, y cuando la veías, siempre encontraba algo de qué quejarse, así que básicamente estaba siendo maltratada, ¿verdad? Bueno, sí, y ahora no viene a la boda solo para fastidiarme. Es horrible, ¿no? Michelle jugueteaba nerviosamente con sus dedos. Pero no fue invitada a la boda, así que tiene sentido que no viniera, dijo Brandon suavemente. Se volvió hacia mí y preguntó, ¿no fuiste invitada a la boda, señora Callie? No, no fui invitada. Sabía que mi hija se iba a casar, aunque siempre ha sido desordenada y deja cosas por todas partes. La invitación de la boda estaba tirada en el suelo, así que la recogí para revisarla. Solo había recogido basura. No fui invitada, así que no había razón para que me gritaran por no ir. Lo siento. Vi la información personal en esa basura y contacté a Brandon.
lo que llevó a este enfrentamiento. Brandon, mencionaste que la boda se canceló. ¿Eso significa que el matrimonio también está cancelado? Sí, así es, respondió Brandon. Me alegra escuchar eso. Casarse con una mujer que piensa que toda la casa es un basurero habría sido difícil, dije. Michelle, abrumada por la ira y el shock, luchó por encontrar su voz. Con respiración pesada, logró maldecirme. ¿Así que arruinaste mi boda hablando mal de mí? Eres la peor. ¿Cómo puedes llamarte madre después de arruinar la felicidad de tu hija? ¿Ves? Tenía razón. Eres una madre abusiva que solo quiere hacer miserable a su hijo. Si escuchabas a Michelle, podrías pensar que era una madre terrible y que ambas teníamos la culpa, pero Brandon ya sabía quién tenía razón. Michelle, tú te lo buscaste. Tu mamá me mostró videos de cómo te comportabas en casa. No importaba cuánto intentara hablar contigo, tú la ignorabas completamente. ¿Quién es la verdadera villana aquí? Eres tú, Michelle. ¿Qué? Michelle había estado actuando bien fuera de casa, así que le mostré a Brandon su verdadero rostro con anticipación. Hubiera sido un fraude si ella hubiera escondido su verdadero yo y se hubiera casado con él, aunque era justo antes de la boda. Tenía que actuar para proteger a Brandon. Esto es horrible. ¿Horrible? ¿Quieres decir tú, Michelle? La mirada de Brandon era fría. Las terribles cosas que tu mamá supuestamente te hizo eran todas mentiras, ¿verdad? No, no eran mentiras. Era súper molesta, diciéndome que recogiera mis calcetines, que no tirara papas fritas en el sofá, que hiciera mi tarea, que dejara de jugar y que comiera verduras. Michelle solo decía la verdad, aunque podría haber exagerado más. Debe haber encontrado esas cosas genuinamente molestas, pero a pesar de alegar abuso, solo mencionaba consejos razonables, haciendo que Brandon se viera exasperado. Así que, porque ella era molesta, la ignoraste y la echaste de la familia. Ella es una mamá perfectamente normal. Cuando los padres regañan, es porque se preocupan. Si no le importara, te dejaría en paz, dijo Brandon. Scott se rió despectivamente. No sé si eso sea cierto, dijo Scott. Ella solo estaba desahogando su estrés laboral en Michelle. Yo siempre he sido el que ama y cuida de Michelle, así que ella nunca se rebeló contra mí. Hay una razón por la que te odia, es que fallaste en criarla. Scott me miraba con desdén, pero Brandon continuó con calma. Cualquiera se encariñará si lo mimas. El verdadero amor significa disciplinar a tu hijo, incluso si eso hace que te odien. Es natural que la gente tome el camino más fácil. Por supuesto que Michelle preferiría a Scott sobre ti, no importa cuánto la regañaras. Era en vano si Scott simplemente lo dejaba pasar. Como resultado, parece que fallé en la crianza. Cancelamos la boda. Aún no hemos entregado la licencia de matrimonio. No, de ninguna manera, no lo haré. Michelle se aferró desesperadamente a Brandon, abrazándolo por la cintura como una niña en medio de un berrinche. Pero la boda no tiene nada que ver con mi mamá. La ignoré porque siempre fue tan cruel conmigo. Me daba dinero del trabajo y actuaba de manera altiva. Seguía diciendo cosas que odiaba. Eso es todo. Pero las cosas están bien con Brandon y conmigo. No, será lo mismo, dijo Brandon en voz baja. Debió ser difícil para él enfrentarse a la realidad de que Michelle no era quien él pensaba que era. Escuché a algunos compañeros de trabajo de Michelle hablando en la boda. Michelle, ¿de verdad dejaste tu trabajo? Bueno, los ojos de Michelle se movían inquietos, traicionando su incomodidad. Dijeron que dejaste tu trabajo porque les daba pena que tuvieras que trabajar y que llamaste al matrimonio un trabajo permanente. Bueno, eso es, Michelle tartamudeó, claramente desconcertada. Parecía que había planeado pasar de depender de mi dinero a vivir de los ingresos de Brandon, con la intención de llevar una vida como la de su padre. Querías vivir como tu padre, dijo Brandon, mirándola con dureza. No es cierto. Dejaste tu trabajo sin discutirlo conmigo antes de casarnos. No hay excusa para eso. Michelle apretó los dientes, claramente luchando por contener su ira. ¿No quieres soltar a Brandon porque lo amas? No, es porque no quieres perder tu vaca lechera. Dejé de lado mi orgullo y hablé con tus compañeros de trabajo. Me contaron todo sobre ti. Michelle, tu plan era casarte con un hombre serio y de buen corazón para asegurar tu vida primero. Luego ir gradualmente buscando hombres más ricos y mejorar a tu esposo con el tiempo. Presumías de ello en el trabajo. No. Brandon murmuró. Así que soy solo el tonto serio y de buen corazón. Aunque el ambiente era incómodo, las personas normales no airearían tal ropa sucia en una boda, pero los compañeros de trabajo de Michelle estaban claramente hartos de ella.
Me contaron cosas que ni siquiera había preguntado. Ignoraste a los hombres en el trabajo porque eran de bajo salario, pero estabas tras los empleados senior y guapos, ¿verdad? Incluso después de nuestro compromiso, seguías yendo a fiestas para conocer a otros hombres. Presumías de tener 3 novios además de tu prometido, pensando que estabas haciendo que todos se pusieran celosos, pero solo les daban asco. Planeabas dejar tu trabajo pronto, así que ni siquiera intentaste aprender o hacer tu trabajo adecuadamente. Michelle, aunque solo has estado empleada durante unos meses, ya todos te odiaban. El rostro de Michelle se volvió rojo brillante, probablemente no se dio cuenta de cuán despreciada era. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras se hundía en el suelo, dándose cuenta de que su comportamiento egoísta había llevado a su caída. Parecía genuinamente sorprendida, con sus ilusiones de ser una operadora astuta hechas añicos. Lo siento, susurró, pero sus lágrimas hablaban de su verdadero yo. No soy tan tonto como para casarme con alguien sabiendo que me están engañando, dijo Brandon con firmeza. La boda se cancela. Tengo múltiples fotos que prueban tu infidelidad, proporcionadas por tus compañeros de trabajo. Buscaré una compensación ya que la boda se canceló por tus acciones. También tendrás que cubrir los costos. Michelle dejó escapar un lamento de rechazo. No había forma de salvar la situación. Ningún ruego o excusa podría cambiar las cosas ahora. Incluso Michelle parecía entender esto mientras comenzaba a sollozar fuertemente. No quiero estar atada a un hombre que ni siquiera puede mantener a su propia esposa, lloró. No quiero entregar a mi hija a un tipo de mentalidad tan estrecha como tú. Scott, que había estado en silencio durante un rato, finalmente habló. Su intento de sonar autoritario no logró impacto. Sus palabras carecían de convicción. Sabía la verdad pero trataba de mantener una actitud valiente. A pesar de su actitud mandona en casa, Scott no era realmente un hombre fuerte. Con el tiempo, se dio cuenta de que siempre estaba sobrecargado de trabajo como gerente de restaurante, incapaz de manejar adecuadamente a los trabajadores a medio tiempo o pedirles que cubrieran turnos, lo que le llevó a sacrificarse. Está bien, pagaré, dijo Oscar a regañadientes, pero para compensación por infidelidad, suele ser alrededor de 10,000 pesos, como fue antes de la boda. Debería ser alrededor de 4,000 pesos o 6,000 pesos, eso es solo dinero de bolsillo. ¿Quieres caridad? Divertido, añadió Oscar de manera burlona, girándose para mofarse de Brandon. No te preocupes por los gastos de la boda, nuestro proveedor aquí se hará cargo. Luego se volvió hacia mí, buscando apoyo, de manera casual. Se acercó y me dio una palmadita en la espalda. Saqué un papel del bolsillo trasero, lo sostuve a la altura de la cara antes de dejarlo caer al suelo. Scott recogió el papel y lo miró, confundido. Su rostro palideció mientras leía el documento. Tu nombre ya no es Kelly Brown, tartamudeó. Es de nuevo tu apellido de soltera. ¿Por qué? ¿Por qué es eso?, exigió Scott, con la confusión evidente. Te divorcié, dije simplemente. No había necesidad de más explicaciones, así que permanecí en silencio. Scott entendió rápidamente la situación. En realidad, enviaste los papeles del divorcio hace años, cuando Michelle aún estaba en kindergarten, dijo, dándose cuenta. Una vez pedí el divorcio porque Scar era un parásito, negándose a trabajar mientras Michelle, siendo la niña de papá, me resentía por intentar disciplinarla. Sabía que necesitaba dejar a Scar por el bien de Michelle, pero Scar me amenazó, diciendo que nunca dejaría ir a Michelle. Puede que esté demasiado enfermo para trabajar, pero puedo llevarla conmigo al más allá, había dicho. Esa amenaza me había impedido finalizar el divorcio. Ahora, 20 años después, me había cansado de Michelle y estaba lista para presentar los papeles de divorcio sin dudarlo. No puede ser, dijo Scott de repente. Divorciarse ahora es un problema. ¿Es por el dinero?, dudó. Luego añadió. Acabo de empezar a ir a un salón de restauración capilar el mes pasado. ¿Y el dinero para el próximo mes? Dándose cuenta de que había revelado demasiado, Scott se cubrió la boca, su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y preocupación. Me horrorizó su descarada preocupación por el dinero. Has vivido cómodamente sin mover un dedo, pero ahora te dejan en la estacada a tu edad. Eso es duro, comentó Brandon con lástima. Ya no puedes permitirte lujos como la restauración capilar. Tendrás que trabajar para ayudar a cubrir la manutención de Michelle y los gastos de la boda, añadió, con un tono casi burlón. Scott cubrió su cabello cada vez más fino con las manos, su orgullo herido. Brandon, vamos a tomar ese café. Me siento bastante renovada ahora, así que invito yo, sugerí. Qué coincidencia,
Me siento genial después de cortar una mala relación, respondió Brandon, sonriendo. Ignorando a la devastada Michelle y Scott, Brandon y yo salimos hacia el café. Disfrutamos de nuestro café y pastel, sintiendo una sensación de satisfacción. Una hora después, al regresar, Michelle y Scott nos esperaban. Sus hombros estaban caídos, y sus expresiones vacías. Se veían demasiado derrotados para discutir. Michelle sostenía varios sobres de regalos de boda, algunos de los cuales estaban rasgados. ¿Tantos amigos vinieron a mi boda, incluso mis compañeros de trabajo? ¿Por qué están estos sobres esparcidos por el suelo?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. Los sobres estaban vacíos. Michelle, abandonada por Brandon y por mí, había esperado usar el dinero de los sobres para cubrir la manutención y los gastos de la boda, pero los sobres estaban todos vacíos, por lo que Brandon había oído de los compañeros de trabajo de Michelle. Estaba claro que no era bien querida. Michelle siempre había adulado a hombres guapos y ricos, desestimando a todos los demás. Se veía a sí misma como especial y menospreciaba a otras mujeres. Era difícil creer que alguien hubiera dado regalos sustanciales para su boda. Sus amigos probablemente asistieron por curiosidad o por una comida gratuita. Los hombres que parecían cercanos a ella probablemente la querían por su cuerpo, mientras que las mujeres nunca se pronunciaron contra ella. Reflexionando, ser nominada a presidenta de clase en la secundaria podría haber sido solo una manera de que sus compañeros de clase le transfirieran responsabilidades. Los amigos que Michelle menospreciaba probablemente también la despreciaban. Ahora, Michelle, que alguna vez pensó que era popular y rodeada de amigos, se encontraba sola. Había perdido a su prometido, dinero, trabajo, amigos y orgullo. Mamá, lloró, aferrándose a mi cintura con lágrimas corriendo por su rostro. Las madres se supone que deben consolar y aceptar a sus hijos incluso cuando fallan, pero después de años de maltrato, ellas también pueden romperse. Aunque ser ignorado no duele físicamente, hiere profundamente el corazón. Michelle necesitaba entender la crueldad de sus acciones de primera mano. La empujé suavemente, haciéndola caer al suelo. Ni siquiera tenía la fuerza para levantarse. Brandon, lamento mucho los problemas que causó mi hija, dije, con voz sincera. Estoy profundamente agradecida contigo por evitar este matrimonio. Incliné ligeramente mi cabeza hacia Brandon. Regresaré a mi habitación de hotel ahora. ¿Y tu casa?, preguntó Brandon. Mi casa es un alquiler, y he arreglado para mudarme, respondí. No quiero vivir en un lugar lleno de malos recuerdos. Los mudadores vienen mañana para llevarse todo. Brandon asintió, y Scott, que había estado cerca, se sorprendió. Entonces, ¿dónde se supone que debemos ir Michelle y yo? Michelle ya es adulta, dije con calma. 2 adultos pueden resolver sus propios arreglos de vivienda. Bueno, entonces, buenas noches, dije. Sí, buenas noches, repitió Brandon. Nos despedimos y nos separamos. Michelle y Scott quedaron paralizados, incapaces de perseguirnos o llamarnos. Habían dependido de otros toda su vida. Ahora tendrían que valerse por sí mismos. Ya no era mi preocupación. Después, comencé a vivir sola en un pequeño apartamento. El día después de la boda, cambié mi número de teléfono y mi dirección para evitar cualquier contacto de Michelle y Scott. Finalmente, estaba libre de ellos. Mi rutina diaria de trabajo y tareas del hogar seguía igual, pero ahora había una nueva diferencia. Me esperaba un saludo afectuoso cada día. Bienvenida a casa, Pip-Pen, dije, encantada con mi nuevo loro mascota. La forma en que piaba bienvenida a casa era adorable. Vivir con una mascota que no podía hablar era más satisfactorio y feliz que estar con personas que me habían ignorado. Incluso mis compañeros de trabajo notaron lo mucho más radiante que parecía. Mi segunda vida estaba apenas comenzando.